Al nutrir nuestra conexión con la intuición y la creatividad, elevamos nuestra vibración y nuestra energía como divinas femeninas, creando un espacio de amor, un espacio de sanación sagrados. ¿Cómo están mis queridas llamitas? Espero que muy bien. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que venía rondándome en la cabeza desde que yo supe que existía un catalizador en la dinámica de llamas gemelas. Pero quiero dejar claro que no todas las dinámicas de llamas gemelas tienen un catalizador. En muchos de los casos puede ser un narcisista o una relación kármica. O sea, hay que saber identificar, hay que saber realmente si es un catalizador con el que tú estás o es verdaderamente tu llama gemela. ¿Y cómo vas a encontrar, cómo vas a saber tú identificar esto? Bueno, siempre se los digo, nosotros tenemos la capacidad de encontrar esa información dentro de nosotros, y también la divinidad es tan maravillosa que nos va a dar señales, así que tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con los oídos espirituales también. Desde que yo supe que estaba en esta dinámica de llamas gemelas, me di a la tarea de buscar mucha información acerca de este tema. Mas, sin embargo, luego fue como que la divinidad me fue alejando de todo eso, porque yo empecé a traer información para mi dinámica, para mi viaje mágico, por mí misma. Mientras yo fui creyendo un poquito más en que sí estaba en esta dinámica, la información fue llegando, y eso es muy hermoso cuando tú te abres a recibir estos mensajes y no tienes que salir a buscar nada allá afuera. Es realmente poderoso y mágico. Entonces, cuando yo supe que había un tipo de catalizador que venía como a ayudarte a entrar al tema espiritual, ayudarte a ver qué realmente tú quieres en tu vida y que te hace cuestionarte infinidad de veces, empecé a dudar si la persona con la que yo estuve viviendo por muchos años fue un catalizador, o fue una relación kármica, o fue una relación entre un narcisista, y me lo empecé a cuestionar desde que empecé a sumergirme más con este viaje mágico de llamas gemelas. En el momento en que yo entré a la dinámica de llamas gemelas, yo no sabía que existía un catalizador. Poco a poco eso fue llegando a mi vida, y entonces yo me fui cuestionando, como les digo, si la persona con la que yo estuve fue realmente un catalizador o un narcisista. Y lo he ido descubriendo poco a poco. Hoy llegó la información como la confirmación de esa duda que yo tenía. Y les quiero comentar por qué es que yo me quedé pensando, o por qué todavía pienso en eso si yo ya no estoy en esa relación. ¿Por qué razón yo les quiero comentar esto? Porque hay señales que el universo me envió cuando yo empecé a moverme mucho, empecé a tener esas noches oscuras sin conocer, sin haber tenido ese encuentro con mi llama gemela físicamente. Entonces, hoy en día es como que el rompecabezas acerca de esa persona se ha ido armando, y hoy recibí la confirmación de que esta persona fue un catalizador para mí. Y me quedé muy sorprendida, porque sí tenía la duda, algo en mi corazón me decía que él sí fue un catalizador, pero siempre queremos confirmación, y la confirmación llegó hoy. Así que les quería comentar esto. ¿Qué señales tuve yo para poder saber hasta ahora que era o que fue un catalizador en mi vida? Cuando yo conocí a esta persona, fue como instantáneamente un enamoramiento. Fue todo muy rápido, sucedió muy rápido.
Y ahora que me doy cuenta, sucedió tan rápido como conocer a mi llama gemela. Mas sin embargo, cuando yo conocí a esta persona, no sentí como ese amor tan profundo que sentí por mi llama gemela cuando tuvimos el reencuentro físico. Pero sí, yo comentaba con amigos y con mi familia que yo así lo decía, se los voy a decir. Yo les decía a mi familia que me había sacado la lotería porque el hombre con el que estaba viviendo, el hombre con el que había decidido compartir mi vida, era un hombre muy bueno. Siempre yo catalogué a esta persona como una persona maravillosa que sabe ayudar a otras personas, aunque tiene sus cositas ahí que también le hacen estar como en el nivel número 1 de narcisista, porque recordemos que el tema de narcisista también va por etapas y hay que saber identificar. Entonces, en aquel momento yo no sabía que era narcisista ni nada. Les vuelvo a comentar, yo era una almita tan dormida que yo no sabía nada de nada. Entonces, ya que salgo de esa relación, porque antes de conocer a mi llama gemela yo me empecé a cuestionar mucho. Era como que yo ya no deseaba estar con esa persona. Y Diosito ya me estaba preparando porque ya iba a tener ese encuentro con mi gemelo. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas. Ya no tenía como satisfacción de estar con esa persona. Empecé a ver esto que les digo que él no me trataba tan bien ya últimamente. Fue como que también el universo, perdón por el ladrido de los perritos, el universo empezó a darle como a él un giro también, como que ya tocaba que él también sacara esa parte que yo no había conocido durante muchos años, y él empezó a sacar esa parte como oscura de él. Él era ateo, y esto es muy común en las dinámicas de llamas gemelas. Cuando tú tienes a un catalizador a tu lado, esa persona puede que sea un ateo, que no crea en nada de espiritualidad, en Dios, en nada. Esta persona con la que yo viví era ateo. Y yo, cuando mi madre falleció, decidí por mí misma irme para ese lado también, porque me enojé mucho con Dios. Mas sin embargo, no tenía nada que ver, pero yo dije: Diosito, si tú te llevaste a mi madre y no la ayudaste para que sobreviviera, ya no quiero saber nada, entonces tú no existes. Así fue como yo me desconecté de Diosito, porque yo sí creía. Yo fui crecida en la religión católica, mas sin embargo nunca fui como muy... Nunca me atrajo la religión. No me gustaba ir a la iglesia, con eso les digo todo. Cuando yo iba a la iglesia me daba sueño, no me gustaba, era como que tenía un rechazo, hasta miedo me daba de ir ahí. Entonces no resonaba, pero tenía que ir porque mi madre era muy católica, muy religiosa, también muy espiritual, pero creía mucho en que teníamos que ir a la iglesia. Entonces íbamos. ¿Y por qué sale todo esto? Porque yo dejé de creer en Dios y yo me tiré al lado de ser atea también. Pero algo dentro de mí también me decía: nunca dejé de creer. Yo siempre creí en los ángeles y los arcángeles. Mi madre fue mucho de inculcarnos que los ángeles y los arcángeles existían, y yo recuerdo que yo en mis oraciones en la noche llamaba mucho a 4 arcángeles, que son los 4 arcángeles que hoy en día sé que me acompañan y que sé que acompañan a muchas personas. Y no dejé de creer del todo, pero sí dejé de hacer oraciones. Yo ya no hacía nada, y cuando se hablaba de religión también no me gustaba. Entonces para esta persona fue como que yo le di la razón de que Dios no existía. Mas sin embargo, esta persona
buscaba mucha información que tenía que ver mucho con la ciencia, que llegaba mucho a estar mezclado con la espiritualidad. Y hoy en día, que yo les digo que entré como en esa duda de saber si él fue un catalizador para mí o no, me doy cuenta de que él me sumergió sin que él lo supiera, me sumergió mucho en el tema espiritual. Y por eso yo siempre agradezco que él haya llegado a mi vida sin saberlo, como les digo, porque hasta hoy tuve esa confirmación de que él fue un catalizador para mí. Pero yo siempre le agradecí, desde que tuve esa separación con él, siempre le agradecí al universo porque esa persona me enseñó muchísimo. Muchas de las cosas que yo empecé a vivir, que empecé a aprender en este mundo espiritual, él ya me las había traído de cierta forma. Y cuando estas cosas volvieron a venir a mí, ya sin estar con esa persona, empecé a agradecer. Porque como les digo, la divinidad es tan maravillosa y nos pone maestros muy hermosos en nuestra vida. Y que él haya sido un catalizador y que haya sido la persona que me introdujo al mundo espiritual sin que yo tuviera el conocimiento de esto. Y mi llamita gemela vino como a abrir totalmente la puerta y decirme, mira, esto, acá está, esto es lo que tienes que trabajar, etcétera, etcétera. Mi catalizador, por decirlo así, me fue como empujando de a poquito al tema espiritual, pero él no creía en nada de eso. Y este es una de las señales de que es un catalizador. Si tú estás viviendo la dinámica de llamas gemelas y tuviste ese encuentro con esta persona y sentiste esa misma atracción que con tu llama gemela y después fueron cambiando las cosas poco a poco, en donde esta persona te insulta, te trata mal, hace cosas muy fuera de una dinámica de llamas gemelas, tienes que saber identificar que no es tu llama gemela. Como les digo, los catalizadores llegan a tener un poquito de narcisista, de una persona narcisista.